Mis hermanos, mis hermanas, seguimos en nuestra lectura bíblica. Ya casi termina esta semana y espero que realmente para ustedes esté siendo tan desafiante como lo es también para mí este libro del Deuteronomio, del cual, como les he dicho en capítulos anteriores, es un libro muy influyente sobre un montón más de libros del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido este libro es influyente? De que a este libro se le refieren otros libros del Antiguo Testamento como el libro de la ley. Es decir, el Deuteronomio viene a ser como una cápsula, un resumen de los principales elementos de la ley expresada en Éxodo, en Levítico y en Números. Entonces, este libro de la ley realmente busca captar a una nueva generación cuál es el núcleo, cuál es el corazón, cuál es el meollo de lo que Dios entregó como ley al pueblo de Israel. Y como ya lo hemos mencionado también en secciones anteriores, si bien es cierto para nosotros como pueblo cristiano, vivimos bajo un nuevo pacto mediado por la cruz de Jesús, aprender de este primer pacto que Dios tuvo con Israel trae a nuestro corazón sabiduría, trae a nuestra vida entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De que Dios le pide a su pueblo ser un pueblo diferente. Pero no solo es ser diferente en lo que comes o no comes, o en los animales que puedes tocar o no puedes tocar, en el tipo de sociedad, en ciertas leyes y mandatos de orden civil, de orden cultural. No, no es solamente eso. Si llevamos la discusión a ese plano, es como estar solamente como rasguñando la superficie. No estamos realmente penetrando en el corazón de la ley. El corazón de la ley, que hoy lo vamos a repasar en varios pasajes, tiene que ver con realmente entregarse a Dios sinceramente. Buscar no ser como las naciones vecinas, en ese contexto antiguo tenía que ver con los pueblos cananeos, sino que el pueblo tenía que distinguirse, así como esos pueblos cananeos, ellos adoraban ídolos, adoraban imágenes. Dios les dice, no, ustedes no pueden adoptar ese tipo de costumbres. Entonces el corazón, el meollo, el núcleo de la ley es: escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Ámalo con todo lo que eres, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Piensa en Él, reflexiona en Él, habla de Él al amanecer, al anochecer, a la salida, a la entrada, en el camino, en la casa. Dios está llamando a su pueblo a una relación viva. Ese es el corazón de la ley. Y este libro del Deuteronomio constantemente toca este tema, toca este tema. Por eso, como les he venido diciendo, es un libro sumamente importante para entender el Antiguo Testamento y también para entender por qué Jesús usó muchos pasajes de este libro en el Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos después de este pequeño repaso a hablar un poquito de Deuteronomio capítulo 8, donde se nos presenta otro ángulo, otra perspectiva de lo que fueron esos 40 años en el desierto. La respuesta fácil, la respuesta digamos simplificada que podríamos dar respecto a lo que fueron esos años en el desierto es sencillamente decir, fueron años de castigo. El pueblo fue infiel, el pueblo dejó de confiar en Dios y por lo tanto Dios los castigó vagando en el desierto durante todos esos años. Y podríamos de una forma, repito, simplificada decir, sí, eso tiene sentido, pero no fue el meollo, no fue el núcleo. En este capítulo 8 de Deuteronomio, Dios por medio de Moisés le comunica a esa nueva generación de israelitas cuál era el propósito de fondo. Y era que Dios estaba utilizando el tiempo del desierto como un tiempo de disciplina. No se trataba de solo un simple castigo por hacer lo malo, era un espacio para aprender a desarrollar la fe en medio de la adversidad. Y eso tiene mucho sentido para nosotros también en la actualidad.
El propósito entonces de estos 40 años en el desierto era probar al pueblo. Y aquí viene la parte más dura. Al pueblo se le probó humillándolo. Es decir, para dar a conocer, para revelar lo que verdaderamente había en el corazón del pueblo, había que humillarlo. Dios enseñó a este pueblo a pasar hambre, pero con un propósito para que aprendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de todas las palabras que salen de Dios. Sí, yo sé que esta frase que acabo de decir a usted se le hace muy familiar y usted dice, hey, eso está en Mateo, eso lo vimos en el Nuevo Testamento. Sí, este versículo también es parte de lo que Jesús utilizó para fundamentar lo que él tenía en su relación con Dios cuando estuvo él también siendo tentado en el desierto. Y esto de pan y palabras no se trata solamente de anteponer como dos elementos diferentes entre la necesidad del cuerpo y la necesidad del espíritu. No, no, no. Si lo vemos bien en este contexto original de Deuteronomio, el pueblo estaba siendo probado y el pueblo constantemente se quejaba, tengo hambre, tengo hambre. Moisés nos sacó al desierto solo para morir de hambre aquí. Uy, me acuerdo en Egipto de todas las delicias que comíamos, ¿verdad? Hemos visto constantemente ese tipo de quejas que tenía el pueblo. Y aquí Moisés dice en este capítulo, ustedes estaban siendo probados. Ahí en realidad Dios los dejó pasar hambre, pero para revelar lo que había en su corazón. Ustedes necesitaban ser humillados para que aprendieran que hay algo más sabroso que el pan que comemos aquí con nuestras bocas y que va a nuestro estómago. Es depender la vivencia de las palabras de Dios, confiar en sus palabras, tener ese espacio para decir Dios, aunque ahorita estemos limitados, aunque hayamos perdido ciertos privilegios, tú estás aquí, tú nos sostienes, tú nos proteges. El pueblo tenía que aprender a confiar en Dios. Y Dios disciplina a este pueblo como un padre disciplina a un hijo. Se habla también en este capítulo de que en el futuro, cuando ellos fueran a entrar a la tierra prometida y comenzaran a gozar de las bendiciones de esa tierra prometida, y aquí es como hacer un contraste. Sus antepasados en el desierto pasaron hambre y eso fue una prueba. Pero ustedes van a pasar otro tipo de prueba. Porque ustedes, nueva generación israelita, ustedes van a entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Es decir, ustedes no van a pasar hambre. Ojo aquí hay perlas de oro para que podamos realmente encontrar este contraste y la enseñanza bellísima que hay aquí. Ellos pasaron esa prueba, la prueba del hambre, pero ustedes van a pasar la prueba de tener mucho, la prueba de la prosperidad. Y dice en este capítulo, hey Israel, no te pongas orgulloso, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ese pueblo iba a lidiar con una tentación que consistía en distraerse con la bendición. Sí, ellos van a recibir la tierra, van a saciarse de la tierra, van a comenzar a multiplicarse y ese tipo de prosperidad puede conducir fácilmente a la autosuficiencia y a olvidarse de esa dependencia de Dios. Entonces, no solo de pan vive el hombre, tanto cuando hay escaso como cuando hay en abundancia, sino que vivimos de las palabras que provienen de Dios. Era importante enseñarle a ese pueblo humildad primero y que después viniera la bendición de la tierra prometida. Primero la prueba de la humildad antes de recibir la bendición. En Deuteronomio capítulo 9 se aclara y es como una continuación del mismo tema. Así como con sus antepasados hubo escasez, hubo hambre, ahora ustedes van a tener mucha prosperidad en la tierra prometida. En Deuteronomio 9 se pone otro caso, ahora como anticipando que ellos se pusieran a compararse con los pueblos cananeos.
Y entonces Moisés les dice de parte de Dios: Israel, ustedes no piensen que ustedes están recibiendo esta herencia de la tierra prometida porque son muy cargas, porque ustedes son muy buenos. Dice Moisés: no crean que es a causa de su propia rectitud y de su propia justicia que ustedes van a recibir la bendición. No, señores. Ustedes van a recibir la tierra por la misericordia de Dios y porque Dios cumple las promesas que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Pero sobre todo porque estos pueblos cananeos van a ser expulsados a causa de su propia injusticia, a causa de la propia maldad de esos pueblos. Israel, recuerda, tú no eres merecedor de esta tierra. Al contrario, has sido siempre un pueblo terco, un pueblo que se rebeló ante Dios porque, hey, si se les olvidó, ustedes provienen de una generación que estuvo adorando al becerro de oro como si fuera un falso Dios, una falsa representación de Dios. Ustedes provocaron muchísimas veces la ira de Dios con las murmuraciones por el agua, con las murmuraciones por la falta de comida en el desierto. Así es que recuerden, ustedes vienen de ser una generación de un pueblo terco, o como dicen otras traducciones por aquí, ustedes son un pueblo duro, duro de cuellito, duro de cerviz. Eh, el pueblo tenía que recordar eso. Y ojo, nosotros también, muchas veces nosotros somos como muy románticos de que, no tengo que recordar nunca de dónde he venido, de cuál es mi pasado, porque no, es importante aprender sabiduría aún de aquellas experiencias que evidentemente fueron negativas, pero que nos deben enseñar humildad. Así es que si en algún momento nos recordamos de ciertos pasajes duros de nuestro pasado, recordemos que de ahí el Señor nos rescató, no porque seamos supercargas, sino porque Él es misericordioso. Siempre tengamos eso en cuenta. Deuteronomio capítulo 10 es también una continuación y Moisés les dice: vean, a causa de que esa generación de sus antepasados fueron así de tercos, Moisés les dice: vean, yo tuve que interceder por ellos porque se rebelaron y Dios más bien los iba a destruir ahí mismo. Y fue Moisés el que tuvo que volver a la presencia de Dios, tuvo que volver a subir a la cumbre del monte Horeb y volver a recibir las tablas de la ley, que eso era un símbolo de que el pacto estaba siendo renovado. Las tablas de la ley era una forma de decir: hey, aquí estoy guardando el contrato de el núcleo del pacto que tenemos con Dios. Se vuelve a recordar que los levitas son los encargados de transportar el arca y que ellos son los encargados de servir al pueblo respecto a todo lo que son los sacrificios, las ofrendas, y que a causa de esa ocupación ellos no iban a tener una tierra para cultivar. Aquí se nos presenta en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 y el 13, uno de los versículos clave del Pentateuco. Aquí es como que se resume toda la ley. Por eso les decía, aquí se nos presenta como el corazón de la ley. Y si bien es cierto, lo mismo dijimos en el capítulo 6 respecto al Shema, es decir, el oye Israel, el escucha Israel, el presta atención. Aquí hay como otra versión, otra forma de resumir la ley, y es a partir de una pregunta. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice Moisés: y ahora Israel, pregunta, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Y esa es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros hoy. ¿Qué nos pide nuestro Dios? Y responde la Biblia: simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir para que te vaya bien. Uf, qué versículos, qué cosa más bella. ¿Qué te pide el Señor? El Señor lo que te pide es que lo ames. Y ese amor va a conducir a que le sirvas de todo corazón. Y ese servicio va a conducir a que cumpla sus mandamientos. Ven como todo es una cadena, pero que nace del amor.
La relación con Dios no se puede imponer por medio de reglas, no es una ley externa, es una devoción interna que surge del amor. Qué cosa más bella, subraya ese versículo, se lo recomiendo para que no se lo olvide fácilmente y lo esté recordando. Y aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 y 18 también es otro versículo clave, porque Dios les dice, vean, así como yo tengo ciertas características que me hacen ser diferente, yo espero que ustedes, pueblo mío, pueblo que está en pacto, también tengan características diferentes. Y dice Deuteronomio 10:17, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses, Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad. Ojo, eso es una forma elegante de decir, hey, vean, Dios no puede ser comprado, Dios no puede ser manipulado. ¿Ok? No hay los favoritos o los chineados de Dios que aunque hagan lo injusto, no importa, nunca van a tener disciplina ni castigo. No. Toda la historia de este pueblo demuestra todo lo contrario, de que Dios no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Y sigue diciendo el versículo, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimento y ropa. Así también tiene que ser este pueblo. Así es que terminamos por hoy estas reseñas sobre estos capítulos y repito, sigámosle poniendo atención al Deuteronomio, que es un libro que nos va a enseñar mucho y nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor lo que viene de aquí en adelante en el Antiguo Testamento. Nos vemos mañana.